cimentado en la roca, porque ya sabemos que la roca es Cristo. Y cuando venga esa turbulencia sobre su pueblo, aquellos cristianos que estén cimentados en la roca se van a sostener. Pero, ¿qué va a suceder con quienes están cimentados en la arena? Gracias, hermano. Se fija, mi hermano, que no solamente es una señal de la Escritura, una señal de la palabra de Dios, de que Él viene pronto, sino que también es un aviso para nosotros los cristianos, en dónde estamos cimentando nuestra vida espiritual. Si está en el Señor, qué bueno, mi hermano. Si no, es tiempo de que ya lo hagas. ¿Sabe usted que puede temblar aquí en México también? Estamos en una zona sísmica, pero las placas tectónicas de Venezuela y de Colombia se empatan con la misma placa tectónica que México. Entonces hay posibilidades, yo no sé cuándo, pero va a temblar en México. Y cuando ese temblor venga, ¿en qué debemos estar cimentados nosotros los cristianos? En Cristo Jesús. Vamos a comenzar, mis hermanos, la exposición de esta semana. Nos quedamos en el capítulo 10, a partir del versículo 19 al 22. Vamos allí, capítulo 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando la semana pasada, hermanos? ¿Por qué Jehová Dios Altísimo instituyó el derramamiento de sangre de los animales? ¿Por qué fue esto? ¿Se acuerdan? Por los pecados. Porque si no hubiera sido la sangre de los animales derramada, ¿qué hubiera tenido que ser? La sangre nuestra, la sangre del hombre. Dios, proviendo ese amor en su misericordia, dijo: mejor que se derrame la sangre de los animales y no la sangre del hombre. ¿De qué estaba harto Jehová Dios? ¿De qué estuvo harto? ¿De qué se hastió? ¿Qué fue lo que aborreció? Sacrificios. El sacrificio. Tantos sacrificios de animales, ¿verdad? Porque no hacían cambiar al hombre. Primero lo instituyó y después lo tuvo que quitar. El hombre seguía pecando y pecando y pecando. ¿Y qué tuvo que hacer el Padre? ¿Qué tuvo que hacer el Padre? Buscar un sacrificio sustituto que lo encontró voluntariamente ¿en quién? En el Hijo, en Cristo. Y si tantito vamos más allá, en Él mismo, porque Él se encarnó. El mismo Dios Altísimo se encarna en el Hijo y viene a la tierra. Dicen los versos que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y nos dice claramente, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aquí en la Cristo, ¿verdad? Como Él ya hizo ese sacrificio, entonces ahora nosotros podemos acercarnos con un corazón sincero.
Esa parte final del versículo 22 donde dice, y lavados los cuerpos con agua pura, es muy interesante. La vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese lavado los cuerpos con agua pura tiene que ver con el bautismo, hermanos. Esa es la conversión y la convicción del cristiano, el bautismo. La epístola consiste básicamente en dos partes. En una sección dogmática. ¿Qué es esto? En una sección que habla de una verdad innegable. ¿Cuál es esa verdad innegable? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Hebreos 1:8, lo vimos como el Padre le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, al Hijo se lo dice. ¿Cuál es esa verdad dogmática e innegable? Que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es más grande que los ángeles, que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Toda esa parte, mis hermanos, de esa verdad innegable la hemos visto en estos primeros 10 capítulos. Y a partir del verso 10 en adelante, del versículo 10, vamos a ver una sección práctica. ¿Qué es esto? Una sección práctica. Es una sección que nos va a enseñar todavía más enseñanza y nos va a decir que la enseñanza y la obediencia son la regla segura para acudir al llamado de Cristo cuando éste se presente en nuestras vidas. En esta parte final de los versículos 10 al 13 vamos a ver algo más de exhortación y una palabra que se llama admonición. ¿Qué es la admonición? Es algo que nos hace ver algo que está mal en nuestras vidas y nos invita a corregirla. Porque la exhortación nos llama la atención a aquello y nos hace ver que estamos mal. Pero el complemento de la exhortación es la admonición, o sea, es aquello que nos invita a corregir aquello que hemos hecho mal. Hay una tríada bien importante que vamos a ver a partir de estos versos que acabamos de leer, que es la tríada fe, esperanza y amor. Esta se destaca en los versículos 22, 23 y 24 que vamos a ver enseguida después de este pasaje. Nuestro escritor, a partir del capítulo 11, le da un significado muy especial a la fe, porque el capítulo 11 trata exactamente de eso, de la fe. Y con numerosas llamadas de atención a corregir lo que hemos hecho mal, nos invita a que tengamos esperanza. Y ya tenemos dos palabras, fe y esperanza. El amor, mis hermanos, se va a expresar plenamente en el capítulo 13 y nos va a dar una serie de instrucciones de cómo podemos manifestar nuestra vida en Cristo con hechos de amor. En un cierto sentido, los 3 versículos que incluye esta triada, fe, esperanza y amor, presenta un breve resumen en los 3 capítulos que siguen. Aquí en lo que acabamos de leer en el versículo 19 que dice, así que, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, en otras versiones no dice así que, sino dice por consiguiente, que viene a ser lo mismo, o sea, por todo lo que ya hemos hablado y hemos visto, tenemos la confianza de que podemos entrar al lugar santísimo. Esas palabras, así que o por consiguiente, miran hacia atrás, hacia las secciones anteriores a esto que hablamos, donde se considera el sacrificio hecho una vez y para siempre de Cristo y en consecuencia el perdón del pecado. Entonces nuestro escritor nos dice, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Estas palabras se repiten ya en otras. ¿Se acuerdan que hemos dicho cómo esta epístola nos habla una y otra vez? Nos está repitiendo las cosas en un capítulo y en otro. Estamos en el 10, vayan al 4:16, por favor. Hebreos 4:16.
Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se fijan cómo estamos hablando prácticamente de lo mismo ahora en el 10? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? Mediante el camino nuevo y vivo que ha abierto para nosotros Jesucristo a través del velo, o sea, a través de su cuerpo. Así como su cuerpo fue roto, también se rompió el velo del templo. Miren, vamos a ir a Colosenses 3:16, donde les voy a hablar de algo importante también. Ya sabemos que antes de nuestra traducción, la primera traducción que hubo del griego fue la Septuaginta. Y ahorita vamos a ver el por qué han venido otras traducciones, para aclararnos, para hacernos ver de una manera más clara todo esto de lo que hablamos. Los traductores del texto original se guían por una regla que hay que dice: traduzca el griego como viene, o sea, la Septuaginta. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Le voy a leer ese mismo verso en la Septuaginta. Usted vuélvalo a leer, así como voy yo, vuélvalo a leer en su versión. Yo lo voy a leer en la Septuaginta para que vea que con unas palabras un poquito más difíciles para nosotros de entender dice lo mismo. Por eso es que ha habido traducciones más nuevas. Colosenses 3:16 en la Septuaginta dice: la palabra de Cristo inhabite. Esa palabra, si nosotros la leemos de entrada, nos va a confundir, pero significa ocupar un lugar. La palabra de Cristo ocupe un lugar en vosotros ricamente, en toda sabiduría, enseñando y amonestándoos con salmos, himnos y cantares espirituales, en la gracia cantando en vuestros corazones a Dios. El verso no está fuera. El verso de la Septuaginta no está fuera del verso de la Reina Valera 60, para que sea más entendible. Vamos a Gálatas 2:20, es un verso muy conocido. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a leerlo y ahorita lo vamos a leer también en la Septuaginta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese cómo dice en la Septuaginta: con Cristo he sido crucificado, y vivo, no ya yo, pero vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en carne, en fe vivo la de Dios y Cristo, el que me amó y se entregó por mí. Si nosotros estuviéramos estudiando con la Septuaginta, tendríamos muchos problemas de interpretación, de entendimiento. ¿Por qué? Porque el griego no es nuestra lengua natural. Con Cristo he sido crucificado, lo entendemos, y vivo, no ya yo. ¿Se fija ahí cómo dice? Aun sin embargo, nuestra versión dice: ya no vivo yo. Más fácilmente entendible, ¿verdad? Entonces, Jesús inaugura un camino nuevo y vivo. El término camino está a la par de las palabras nuevo y vivo. El adjetivo vivo significa que el camino que Cristo ha abierto para nosotros no es un callejón sin salida, es un camino vivo, real, ¿verdad? Es un camino que nos lleva a la salvación, nos lleva ante la misma presencia de Dios.
Cristo ha dedicado el camino para abrir el velo, es decir, su cuerpo. Al morir Cristo, sabemos que el velo del lugar santísimo tuvo que rasgarse desde arriba hacia abajo, del mismo modo que tuvo que ser roto el cuerpo de Jesús. ¿Qué le fue quebrado a Jesús allí en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Qué le rompían al crucificado? Para las rodillas. ¿Por qué lo hacían? Para saber que verdaderamente ya no tenía espíritu, estaba muerto. Imagínense a alguien vivo y doliente y fracturarle todavía las rodillas, los pies. O sea, han de haber sido gritos de espanto y de dolor tremendos, ¿no? ¿Se fija cómo la palabra es tan descriptiva cuando la analizamos un poquito? Del mismo modo que se rompió el velo, se rompió el cuerpo de Cristo. Su sangre tuvo que ser derramada para abrirnos el camino a Dios. Mediante el sacrificio en la cruz, Cristo ha quitado el velo entre Dios y el pueblo. Y luego los versos 21 y 22 dicen: y dado que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que nosotros ya sabemos quién es ese gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia, para limpiarnos de una conciencia culpable, teniendo nuestros cuerpos lavados con agua pura. Se acerca mucho a un requisito: el bautizarnos, el volver a quedar limpios. Por eso el verso dice que lavando nuestros cuerpos con agua pura. Se nos exhorta a venir a Dios en esta vida terrenal, y lo debemos hacer en oración y obediencia. Ese gran sumo sacerdote toma nuestras oraciones y como intercesor las presenta al Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, se hará. ¿Se fija? ¿Por qué nosotros oramos y decimos: te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús? Esa es una fórmula que el hombre no la descubrió. Dios dejó esa fórmula para acercarnos de manera correcta. Este sumo sacerdote ha recibido la responsabilidad de cuidar la iglesia, es decir, la casa de Dios. La labor sacerdotal de Cristo continúa aún después de haber terminado su obra expiatoria en la tierra. Dijimos la semana pasada, por eso Él sí va y se sienta. Los sumos sacerdotes terrenales no se sentaban porque su obra nunca terminó, ¿verdad? Y vimos ahí en otros versos anteriores de esta epístola, en 8:6, dice que Él es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, de Cristo, porque Él vive siempre para interceder por todos ellos. Como creyentes, hermanos, podemos estar absolutamente seguros de que tenemos un gran sumo sacerdote que nos representa ante el Padre. Este sumo sacerdote nunca pierde de vista a los que pertenecen a la casa de Dios. Dijimos que Él no va a perder una sola de las ovejas que hayan sido puestas a su cuidado. Acercarnos con corazón sincero. Esta palabra describe el corazón de una persona que es honesta, genuina, porque alguien sincero no puede ser un mentiroso, ¿verdad? Alguien sincero no puede ser un hipócrita, ¿verdad? Entonces esa palabra sincero describe a alguien honesto, genuino, comprometido, alguien en quien podemos confiar. Cuando el corazón del creyente es sincero, la fe es evidente en él, se evidencia la fe en él. El escritor de Hebreos dice que nos acerquemos a Dios con corazones purificados, o sea, rociados con su sangre, que nos ha limpiado de esa conciencia culpable, y con los cuerpos lavados con agua pura. Se está refiriendo a lo interno, al corazón. O sea, con corazones rociados se está refiriendo a lo interno, a nuestro corazón.
Y a los cuerpos lavados con agua pura se está refiriendo a lo externo, a nuestro cuerpo, a lo que se ve. Esa palabra, lavados con agua pura, nos tiene que recordar el bautismo. Pero el bautismo en sí mismo es solamente un acto externo, porque es el cuerpo el que se lava. La contrapartida es el rociamiento de nuestros corazones con la sangre de Cristo. Esas dos cosas le dan la victoria al cristiano. Ezequiel profetiza que Dios rociará con agua limpia sobre su pueblo para lavarlos de impurezas espirituales. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el bautismo no era desconocido para los judíos? El escritor de Hebreos, cuando menciona agua pura, lo hace para lavar nuestros cuerpos. Esta agua limpia simboliza al creyente apartado del pecado. ¿Qué se nos dice? Que simboliza el bautismo: sumergirte y dejar ahí que para emerger y salir a una nueva vida, a una nueva vida. ¿Qué dice la palabra? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, por favor. Cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Efesios capítulo 5, versículos 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se fija cómo nos habla del bautismo también este verso? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Congregarnos, hermanos, no es solo un rito, no es solo una condición para ser creyentes, es la máxima expresión de nuestro amor para tener comunión los unos con los otros, para poder entregar lo mejor del amor que nos ha sido traspasado por el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, déjeme decirle que cuando alguien que se congrega en una iglesia no escucha el evangelio cuando se predica, no pone atención a la predicación del pastor, no está desdeñando al pastor, está desdeñando a Dios. Está desechando el consejo de Dios, no del pastor. Vamos a continuar, vamos a ver, aquí vamos a ir analizando versículo a versículo, Hebreos 10, 23. Aquí vamos a entrar en la triada fe, esperanza y amor. Por eso vamos a ir a uno por uno los versículos. Vamos a ver este versículo que nos habla acerca de profesar nuestra esperanza. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está hablando de Cristo. Pero ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin movernos. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Quién? De nuestra esperanza es Cristo. Cristo. La profesión de nuestra esperanza es Cristo. Aquí está la segunda exhortación. En el versículo anterior, el escritor nos dice que nos acerquemos a Dios, aferrándonos sin vacilación a la esperanza que profesamos, a la fe que profesamos. En el pasaje anterior vimos cómo se introdujo el concepto del bautismo
para el perdón del pecado. Ahora habla de la confesión de la esperanza como una consecuencia natural del bautismo. El contenido de esta confesión es la expectativa de que Cristo cumplirá todas las promesas que ha hecho, y que todos aquellos que profesan el nombre de Cristo poseemos esas promesas. La fe es puesta no solo en Dios, quien es capaz de cumplir las promesas que ha hecho, ya que Dios es fiel. Se nos dice que sigamos proclamando nuestra esperanza y que lo hagamos sin vacilación. La fe es puesta solamente en Dios. Él es capaz de cumplir las promesas que ha hecho, ya que Dios es fiel. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor para darle a decir al pueblo que las promesas eran inquebrantables? Lo hizo por medio de ¿qué añadió? ¿Por medio de qué? De un juramento. ¿Se acuerdan cómo juró? Por mí mismo he jurado, dice, porque no había alguien mayor que Él. Ahora vamos a ver una expresión hacia el amor en el verso 24, Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la tercera exhortación, la tercera virtud de la triada: fe, esperanza y amor. Ya antes en la epístola nuestro escritor nos había hablado sobre esta triada en el capítulo 6. Miren, vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13, y vamos a ver cómo Pablo habló también acerca de esta triada. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso 13. Primera a los Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se acuerda qué menciona la palabra? Puedo tener dones, pero si no tengo amor, nada soy. El amor es el más grande, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 21 y 22. Y vamos a ver cómo distintos autores y en distintos pasajes se nos habla de esta triada: fe, esperanza y amor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, ahí están dos, sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahí está la tercera: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Justificados pues por la fe, ahí está la primera, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tríada fe, esperanza y amor. En las predicaciones escuchamos hablar de la fe, del amor, pero a veces de la esperanza se queda un poco atrás. Y dice el escritor que el amor es el más grande de los tres. Pablo les dijo a los romanos que Dios demostró su propio amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La iniciativa de salvación provino de Dios. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso conocidísimo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. La esperanza y la iniciativa de salvación provienen de Dios, no del hombre. Dios dio a su Hijo por amor. Vamos a continuar, vamos a ver el verso 25 y vamos a ver algo acerca de la asistencia a la iglesia, la asistencia a los cultos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más. O sea, con mayor razón, si vemos que la venida de Cristo está más cerca. Es bien importante la asistencia a los cultos, hermanos. Como también es importante la asistencia a la enseñanza, al estudio. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. Esa es una indicación de enfriamiento. El cristiano abandona las obligaciones de la iglesia, deja de asistir a las reuniones o llega tarde a las mismas y exhibe síntomas de egoísmo y de egocentrismo por falta de compromiso. Ese compromiso primeramente con Dios y después con la iglesia. Algunos argumentan que no disponen de tiempo o que son cosas que ya saben, que ya lo han leído varias veces. Algunos dicen que el sonido está estridente, fuerte. No me refiero a mi hermano Luis porque tiene una condición en su oído. Otros dicen que los ponentes repiten demasiado las cosas. ¿Saben por qué el escritor de Hebreos lo habla y lo menciona? Porque aparentemente algunos miembros de aquella congregación hebrea a los cuales se dirigió originalmente la epístola estaban descuidando la asistencia a los cultos. Algunos expresaban que se hablaba mucho de la ley del Antiguo Testamento y que ya la conocían. Hace muchos años aprendí algo que me gustó. No es cuánto lees, no es cuánto sabes de la Escritura, es cuánto practicas de la Escritura. En el capítulo 3, verso 12, el escritor advierte a los lectores en contra de seguir el ejemplo de los israelitas desobedientes que vagaban por el desierto. Como cristianos, hermanos, debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día en que Jesús va a volver. Esa debe ser nuestra meta. Cuanto más nos acercamos a dicho día, tanto más debemos estar activos, obedientes, animados, congregarnos. A la bien conocida tríada fe, esperanza y amor que vimos nosotros ahorita, como dije hace un momento, parece ser que la esperanza está un poco más descuidada en las enseñanzas. Sin embargo, la esperanza es la que guía al creyente, la que le da libertad del temor de la muerte física
y también del temor de la muerte espiritual, porque sabes en quién estás confiando. El creyente que tiene puestos los ojos en Jesús ha conquistado el poder de la muerte, ya no teme a la muerte. Hace años le escuché a un teólogo hablar y decir algo: ¿por qué el cristiano le tiene tanto temor a la muerte? Si la muerte no es más que la puerta de entrada a la gloria de Dios, a una mejor vida. ¿Por qué se le tiene temor a la muerte física? Por falta de preparación espiritual. El cristiano que está bien preparado espiritualmente, bien cimentado espiritualmente, no tiene temor de la muerte. Sabe que es un proceso que va a llegar. Es lo más natural en la vida. Después de nacer, lo siguiente es morir. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. La cabeza de la iglesia no puede funcionar sin el cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Podrá Cristo funcionar sin una iglesia? ¿Sin una iglesia obediente? ¿Cómo debe de estar esa iglesia para la venida de Él? Para que Él contraiga matrimonio con esa iglesia. ¿Cómo dice la Escritura que debemos estar? Sin mancha ni arruga. En santidad. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, hermanos, en todo momento. Ahora vamos a ver una advertencia para que prestemos atención al conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, y vamos a los versos 26 y 27. Muchas amonestaciones este día, hermanos. Muchas amonestaciones. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Santo Dios, qué palabras. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nosotros ya conocemos cuál es la verdad. La verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros, conociendo lo que hemos conocido de la Escritura, pecamos voluntariamente, ya no viene otro sacrificio de Cristo por nosotros. El verso 27 dice que ya lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa palabra voluntariamente no es otra cosa más que deliberadamente. Con conocimiento estás haciendo algo. Sabemos que es malo robar, y si robas ya lo estás haciendo con conocimiento, deliberadamente. ¿Qué es cometer un adulterio? Sabemos que es cometer un adulterio, y si lo cometemos estamos pecando deliberadamente. Y no hablo solamente de un adulterio carnal. Podemos adulterar la leche, echarle agua. Estamos adulterando. O sea, no estamos siendo fieles. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento se establece la distinción entre pecados cometidos intencionalmente, o sea, voluntariamente, y los no voluntarios. Y esos pecados no voluntarios pueden ser perdonados, pero los pecados cometidos intencionalmente dice que no pueden ser perdonados. Vamos a Números 15:30. Números 15:30. También el Nuevo Testamento nos habla acerca de eso. ¿Se acuerdan cómo vimos, creo que la semana pasada, que hablar una palabra contra el Hijo del Hombre tiene perdón, pero hablar blasfemamente contra el Espíritu Santo no tiene perdón?
Dice la palabra, ni en este siglo ni en el venidero. Y dijimos nosotros que eso equivale a ni en esta vida, ni en la otra vida, ni en la vida eterna. Números 15:30, donde Moisés escribe: pero cualquiera que peque de modo desafiante, o sea, deliberadamente, trátese ya de un nativo o extranjero, blasfema al Señor, y esa persona será cortada de su pueblo. Nuestro escritor, atención en esto, no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y la misericordia de Dios. Él apunta más bien al pecado que Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, fíjese, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellos que se apartan de Dios y que han recibido el conocimiento de la verdad, nunca jamás van a poder decir que pecaron porque no sabían, por ignorancia. Ya recibieron el conocimiento. El conocimiento empodera, pero también compromete. A mayor conocimiento, más compromiso. Dice el escritor que entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es lo que queda entonces? Una horrenda expectación de juicio y de fuego. Dice que ha de devorar a los enemigos de Dios. Ese énfasis de la palabra horrenda significa terrible, aterrador. Y creo que lo entendemos perfectamente. Esto tiene que ver con enfrentarse cara a cara con Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué dice la palabra? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Enfrentarse cara a cara. Los que pecan deliberadamente, intencionalmente. Al cabo no pasa nada, dice. Haz y te confiesas y borrón y cuenta nueva. Cuidado. En realidad lo que está diciendo el escritor es que el fuego está reservado para los enemigos de Dios. Vamos a continuar y vamos a ver el juicio de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahí, si se fija a un ladito del verso, viene una cita de Deuteronomio. Está tomado del Antiguo Testamento. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremendas exhortaciones, tremendos llamados a corregir lo que hemos hecho mal. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el que violaba la ley de Moisés o la ley, el Pentateuco, no era reo de muerte acusado por una sola persona? Tenía que haber 2 o 3 testigos. Y el verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteara al Hijo de Dios?
Y ya dijimos que no se desprecia al pastor ni al ponente, sino es como un rechazo a la palabra de Dios. Y todavía peor dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Una sangre santísima, purísima, que alguien la tenga por inmunda, por sucia. Y todavía más enfático, y así hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿A qué se referirá con ese Espíritu de gracia? Está escrito con mayúsculas. Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría sin compasión, siempre y cuando hubiera el testimonio de 2 o de 3. Que nadie piense que Dios trata con ligereza a sus enemigos. No, horrenda cosa es caer, terrible cosa, aterradora cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguien rechazaba deliberadamente la ley de Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento, a dicha persona se le ejecutaba sin misericordia. Entonces dice el verso, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Cuánto mayor castigo. Una vez más el escritor vuelve al recurso del contraste y confronta los tiempos del antiguo pacto con los tiempos del nuevo pacto. Compara el castigo de la muerte física con la sentencia mucho más severa de la muerte espiritual. ¿Cuánto mayor castigo recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo? También establece una clara diferencia entre rechazar la ley de Moisés y despreciar el sacrificio del Hijo de Dios. Y no solo eso, sino rechazar el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios. El pecador que se rebela contra Dios en los tiempos del nuevo pacto rechaza a Cristo, a la obra de Cristo y a la persona del Espíritu Santo. Miren, podemos señalar 3 puntos. Número 1, la persona del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecador? Pisotea al Hijo de Dios. Pisotear es lo que queremos hacer cuando nos sacamos de encima algo molesto. Una hormiga, una cucaracha. Eso es pisotear, hollar. Entonces, el que rechaza el Evangelio rechaza a Cristo, rechaza su sacrificio. Número 2, la obra del Hijo de Dios, la obra de Cristo. Esto se relaciona claramente con el significado y el propósito del nuevo pacto. Jesús inauguró este pacto mediante su sangre para limpiar al pueblo y santificarlo. Jesús derramó su preciosa sangre y pagó el precio del supremo sacrificio. Pero ¿qué pasa? Esta sangre derramada no significa nada para un pecador rebelde. ¿Cuál será el castigo? Ahora, punto número 3, la persona del Espíritu Santo. El escritor señala el marcado contraste entre los insultos proferidos contra el Espíritu Santo y la gracia concedida por el Espíritu Santo. El Espíritu es la fuente de la gracia. Insultar a la tercera persona de la Trinidad es el colmo de un pecado que no puede ser perdonado, ni en esta vida, ni... Miren, vamos a Mateo 12, 32. Mateo capítulo 12, verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En los versos que estamos analizando, en el 30 dice, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
El verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es comprensible que los seguidores de Cristo se muestran afligidos cuando son testigos de la conducta de una persona que se aparta de la comunidad cristiana, desdeñando al Hijo de Dios. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto hermanos que se han retirado de la iglesia, no para irse a otra iglesia, simplemente para dejar de congregarse. Y se siente en el espíritu del cristiano una tristeza. El escritor de Hebreos toma las palabras "mía es la venganza, yo daré el pago" del cántico de Moisés, que era bien conocido por el auditorio hebreo, porque ese cántico de Moisés se cantaba en los cultos de adoración. Mía es la venganza. Y Pablo lo menciona a los romanos, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Dios va a juzgar a su pueblo. Nadie va a escapar a su juicio, nadie se va a poder esconder. Aquellos cuya fe esté enraizada en Cristo Jesús van a encontrar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros, por fe, vamos a oír el veredicto de aquel juicio y va a decir: absuelto. En otras palabras, como dice el Evangelio, pasa al gozo de tu Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Cuando un pecador se arrepiente de su pecado, se acerca al trono de Dios y le implora misericordia, Dios lo oye y responde. ¿Qué experimentó David cuando pecó contra Dios? Pero fíjese en una cosa, hermano, en otro pecado que comete David, que fue censar al pueblo, ¿se acuerdan? Dios no le pidió eso. Miren, vayan al primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. Vamos a ver algo muy revelador aquí en este verso. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 13. David dijo entonces a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Se fija? El juicio del hombre siempre es más severo que el juicio de Dios. Pero ¿cuántas de las veces el hombre prefiere caer? Un cristiano que conoce a Dios prefiere caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Pero quien no conoce a Dios lo quiere hacer al revés. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El tema recurrente de la epístola de los Hebreos es uno de advertencia. Miren, vamos a ver varios versos para terminar el día de hoy. De mismo Hebreos, van en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Hoy fueron casi puras exhortaciones y admoniciones. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles? ¿Cómo escaparemos? Ahora vayan al capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. ¿Qué produce la incredulidad? Endurece el corazón. Ahora vayan al 4.1. Estábamos en 3.12, vayan al 4.1. 4.1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuántos reposos quedan todavía para el pueblo de Dios? Uno solo. Queda un reposo. Nosotros tenemos que buscar entrar en ese reposo, que es el reposo de Dios. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Hace un momento orando, nuestra hermana Cuquita decía que pedía por la puntualidad, cuando estaba orando aquí en la iglesia, por la puntualidad. La cita no es con el pastor, la cita no es con el expositor de la epístola a los hebreos, la cita es con el Señor. No tengamos tampoco eso. Estoy seguro que si el Señor de su viva voz apareciera aquí y dijera: la próxima semana la gloria del Señor se va a abrir a las 10:30 de la mañana, desde las 9 o 9:30. Ya vi, hermanos, aquí. Bien, hermanos, esta semana terminamos aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o nos quiera compartir una palabra, que lo haga con toda libertad. Muy bien, vamos a terminar aquí. Santísimo Dios y Padre, gracias, Señor. Padre, nos acercamos a la parte final de esta epístola, donde usted, Señor, nos va a hablar a cada momento con más dureza espiritual, Señor. Le pedimos que ablande nuestros corazones, Señor. Que algunos se han endurecido por nuestros pecados, Señor, ablándelos, y que seamos sensibles, Señor, en nuestro corazón y en nuestro oído a su palabra, mi Dios. Siémbrela, Señor, en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, al 1000%. Bendito sea su santísimo nombre, Dios. Le alabamos, le exaltamos, le enaltecemos esta mañana, Señor, sabiendo, mi Padre Santo, que usted es el hacedor de nuestras vidas. Padre, le pedimos por el pan que ha hecho falta en las mesas, mi Dios Santo, de muchas personas, Señor. Quite un poco del pan de nuestra mesa, Señor, para ellos. Sea bendito su nombre, mi Dios, en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén.